Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar de la unidad 3, paso 4, medidas bivariantes, regresión y correlación lineal simple. El día mayo 8, o sea, el miércoles, vamos a hablar, o a ver otros CIPAS a esta misma hora, donde vamos a hablar de regresión y correlación lineal múltiple. Como siempre, algunas observaciones generales. Horario de atención por Teams, martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Para los aportes es muy importante usar la plantilla 4, descripción de la información. Allí se les dice qué hay que hacer en cada caso, porque en el paso 3 fue una de las cosas que sucedió. No utilizaron la plantilla y entonces pues no hicieron la interpretación de toda la información y esto hizo pues que su calificación no fuera excelente. Entonces es mejor que miren qué hay en la plantilla que ya se envió por todos los medios posibles y que revisen cuando vayan a hacer su trabajo. Hay un grupo de estadística Azucena Gil 1601. También por ahí se pueden aclarar dudas e inquietudes. Se debe usar el chat de Teams cuando tengan alguna inquietud individual. Yo los puedo atender en las horas de la tarde. Si la inquietud surge en las horas de la mañana, la escriben y yo, cuando ya ingrese a trabajar con la UNAD por la tarde, yo les reviso y les doy la información pertinente. Es muy importante que en campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. El paso 4 tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 15 de mayo. Otra cosita que les quiero comentar es que ustedes saben que por reglamento los 3 últimos días antes del 15, del día del cierre, pues ya no se acepta que los aportes de estudiantes que ingresen por primera vez. Otra cosa es que el 17, o sea, por ejemplo, el 17 de abril, que fue el día anterior del cierre del paso 3, pues ya es muy difícil estar uno contestando o revisando aportes porque ya no hay uno o dos, sino que hay 120, 130 y pues no es posible revisarlos. Por eso los últimos 3 días lo que ingrese ya no se les revisa. Entonces, para que tengan presente esto, traten de ingresar los aportes antes de esos 3 días para que se les alcance a hacer una buena revisión. Yo intento revisarles, pero a veces ya son demasiados y no es posible la revisión completa de todos los aportes. Volvemos nuevamente, variables cuantitativas discretas y continuas. Seguimos trabajando con la misma base de datos del paso 2, violencia de género intrafamiliar en Bucaramanga, Colombia, entre el año 2018 al 2021. Seguimos trabajando con esa base de datos. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí me entregaron un aporte ya con un trabajo terminado, pero no sé la base de datos que tomaron, pero no fue precisamente esta. Entonces, pues el trabajo no es válido porque estamos trabajando con esta base de datos, violencia de género e intrafamiliar en Bucaramanga, Colombia, entre el año 2018 al 2021. Recordemos que las variables cuantitativas discretas para esa base de datos, semanas epidemiológicas, número de hijos a cargo de la víctima, número de personas que integran el núcleo familiar, número de veces que sucedió el hecho, el abuso se ha denunciado antes, cuántas veces. Y las variables cuantitativas continuas, edad de la víctima en años, duración aproximada del abuso en meses, peso de la víctima, altura de la víctima, edad de la persona que agrede esto,
aquí vamos a trabajar con variables cuantitativas, discretas o continuas. Podemos usar cualquiera de las dos, pero deben ser cuantitativas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o esté todo claro. Bueno, entonces sigamos. Creo que está claro. Estas son como la iniciación y algunas de las cosas que he visto y que es necesario decírselas e indicárselas. Bueno, medidas bivariantes. Este es nuestro tema. Se estudiará el comportamiento de dos variables. Ya no se va a hablar de una sola variable y no vamos a tener dos. Y vamos a ver la relación que existen entre esas dos. Se llama distribuciones bivariantes, con el fin de determinar si existe alguna relación entre las variables que bien pudieran ser ambas cuantitativas discretas o continuas, o también una de ellas discreta y la otra continua. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. Las medidas bivariantes permiten relacionar dos o más variables con el propósito de determinar la relación de ellas entre sí. Entonces aquí, para la regresión lineal simple, solamente vamos a trabajar con dos. Pero para la regresión lineal múltiple, ya vamos a trabajar con más de dos. Para llevar a cabo este análisis de relación entre variables son necesarias la regresión y la correlación. Vamos a ver qué es regresión. Da lugar a una ecuación matemática, lo llamamos modelo matemático, que permite describir la relación entre dos o más variables cuantitativas. La palabra regresión la utilizamos para significar la estimación de una variable en función de otro valor conocido, correspondiente a otra variable. Esto es lo más importante de la regresión. Es la estimación de una variable en función de otro valor conocido correspondiente a la otra variable. Y la correlación mide la relación de cercanía entre dos o más variables cuantitativas. ¿Qué tan cerca están esos valores a la recta de regresión que se ha encontrado? La recta de estimación. Diagrama de dispersión. Una distribución binomial o bivariante puede representarse gráficamente en un plano cartesiano. O sea, aquí vamos a trabajar ya con el plano cartesiano porque vamos a tener parejas ordenadas, X y Y, ubicando en el eje horizontal o abscisa los valores de la primera variable, que se denomina X. La variable X va a corresponder a la variable independiente. Importante esto. X va a corresponder a la variable independiente. Y en el eje vertical u ordenada, los valores de la segunda variable, Y. Y esa Y va a corresponder a la variable dependiente. De manera, pues, que se grafican tantas parejas ordenadas como observaciones hayan de las variables. Entonces vamos a tener un plano cartesiano. X es la línea horizontal que se llama abscisa, y en ella van a encontrarse siempre la variable independiente. Y, que es la línea vertical u ordenada, va a tener la variable dependiente. Y vamos a tener parejas de punticos de coordenadas X, Y, de donde tengo un valor de la variable independiente y un valor de la variable dependiente. Y esos punticos, esas parejas ordenadas me van a producir en el plano cartesiano punticos. Me van a aparecer una serie de punticos en el plano cartesiano. A este conjunto de puntos o nube de puntos es a lo que se denomina diagrama de dispersión, dado que los puntos se ubican de forma dispersa en el plano cartesiano. Ese va a ser el diagrama de dispersión. En muchos casos, el solo diagrama de dispersión indica una tendencia de agrupación de los puntos, que puede ser lineal, hacia arriba o hacia abajo. Puede ser exponencial, puede ser curvilínea o poligonal. Aquí solamente vamos a trabajar con lineal, lesión lineal. Parte del análisis estadístico que hace el investigador es determinar cuál es la mejor línea o curva
que representa a ese conjunto de datos. Eso es lo que la persona que está haciendo el trabajo de investigación debe determinar. La mejor curva o línea que represente ese conjunto de datos. El mejor ajuste se hace cuando se elabora bien la gráfica, se conoce la distribución y se va adquiriendo experiencia en su cálculo y determinación. En el paso 4 solo vamos a trabajar con diagramas de dispersión lineales. No vamos a tocar otro tipo de diagramas. Especificaciones dentro de las medidas bivariantes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esto es muy importante. El modelo matemático. ¿Qué es el modelo matemático? Es la estructura matemática que define el comportamiento de los datos. Vamos a hablar de ese modelo matemático. El coeficiente de determinación, que es R elevado a la 2, dada junto con el modelo matemático en porcentaje, hay que hallarle el porcentaje, multiplicando por 100, el valor del decimal, indica si el modelo matemático es confiable o no es confiable. Ese coeficiente de determinación, eso es lo que me va a indicar si el modelo matemático que vamos a obtener es confiable o no es confiable. El coeficiente de correlación es R. ¿Cómo obtengo el coeficiente de correlación? Lo obtengo sacándole la raíz cuadrada al coeficiente de determinación. ¿Y para qué me sirve ese coeficiente de correlación? Ese coeficiente de correlación va a determinar el grado de relación entre las variables. Y para eso se debe utilizar algo que se llama la tabla de Pearson. O sea, yo tengo el valor del coeficiente de correlación, voy a la tabla de Pearson y de acuerdo a esa tabla, yo determino la relación que existe entre las variables. Aquí les muestro la tablita de Pearson. Esta es la tabla de Pearson. Tenemos que tenerla para poder trabajar, para poder determinar la correlación o la relación entre las variables. Dice que no hay correlación o no hay relación si está entre 0 y 0.30, cuando el valor de R es positivo, porque es que ese valor de R puede ser positivo o puede ser negativo. Así que miramos eso. La correlación mínima va entre 0.30 y 0.60. La correlación regular va entre 0.60 y 0.80. La correlación aceptable entre 0.80 y 0.90 y la correlación excelente entre 0.90 y 1. Hay una correlación perfecta cuando es igual a 1. Eso cuando tenemos una correlación positiva, ¿no? Si es negativa, pues entonces la correlación es perfecta si el valor es menos 1 e igual a que vamos a tomar son los valores negativos. No hay correlación si está entre menos 0.30 y 0. Hay correlación mínima cuando está entre menos 0.60 y menos 0.30. Hay correlación regular cuando está entre menos 0.80 y menos 0.60. Hay correlación aceptable cuando está entre menos 0.90 y menos 0.80. Hay correlación excelente cuando está entre menos 1 y menos 0.90 y es perfecta cuando es igual a menos 1. Casi nunca sucede eso. Generalmente es excelente, ¿no? Cuando es están muy bien correlacionadas las variables entre sí. Regresión lineal simple. La regresión examina la relación entre dos variables, restringiendo una de ellas respecto a la otra, con el objeto de estudiar las variaciones de la primera cuando la otra permanece constante. La regresión es un método que se emplea para pronosticar o predecir el valor de una variable en función de los valores dados de la otra o de las otras cuando se trabaja con más de dos variables. Se trata pues de una dependencia funcional entre las variables. Cuando se trata de dos variables, una, la X, será la variable independiente, mientras que la otra, la Y, será la variable dependiente. Se habla así de una regresión de Y sobre o en función de ¿quién? De X.
Cuando se considera después de una inspección de la gráfica de dispersión que una línea recta es la mejor curva de ajuste al conjunto de puntos, se procede entonces a emplear el método de la regresión lineal simple. Para ello, debo usar, o lo que se va a obtener es la ecuación de una línea recta. La ecuación de la recta estimada, que se llama recta estimada, está dada por, esta es una fórmula matemática, aquí pues la vamos a conocer para que ustedes sepan de dónde es que sale, pero realmente esa me la da directo ya el software o Excel cuando yo encuentre los valores. Y es igual a mx más b. M se llama la pendiente de la línea recta, b es el intercepto de la línea recta con la variable, con y, con el eje y. Para calcular m, yo debo tener dos puntos, y entonces va a ser igual a y2 menos y1, esto corresponde al punto 2, el valor de y del punto 2 menos el valor de y del punto 1 sobre el valor de x del punto 2 menos el valor de x del punto 1. De y va a ser la variable dependiente, la que se va a predecir, siempre vamos a encontrar es el valor de y, dado los valores de x, porque x es la variable independiente, x es la variable independiente, m es la pendiente de la recta y b es el intercepto de la variable y. Entonces, a mí me dan un valor de x, dependiendo de la variable que estemos manejando, desarrollo esta ecuación con ese valor de la pendiente y ese valor de b, es un valor constante, y obtengo un valor de y, dependiendo de las dos variables que tenga, ¿cierto? Entonces, doy el valor de un valor cualquiera, de un dato de la variable independiente, y voy a obtener un valor de un dato de la variable dependiente. Correlación. La correlación entre dos variables busca determinar el grado de relación que existe entre las dos. Ella se calcula con el coeficiente de correlación. Los coeficientes de correlación son números que varían entre +1 y -1. Entonces van a estar entre -1 más 1. No va a ser un valor mayor que +1, ni un valor menor que -1. Siempre van a estar ahí. Entonces puede ser, por ejemplo, 0.98, 0.98, 0.88, menos 0.98, menos 0.88, etcétera, entre -1 y 1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables. Si es 0, indica que no existe relación alguna. Y los valores extremos +1 y -1 indican una correlación perfecta, ya sea positiva o negativa respectivamente. Se dice que existe una correlación lineal positiva, esto es muy importante, voy a decir acá, entre dos variables si al aumentar o disminuir los valores de la variable independiente aumentan o disminuyen los valores de la variable dependiente. Entonces, si aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Si disminuye el valor de x, disminuye el valor de y. En un gráfico de dispersión, la nube de puntos tiene forma ascendente y por tanto la recta que se ajusta tendrá una pendiente positiva. En cambio, cuando al aumentar los valores de la variable independiente disminuyen los valores de la variable dependiente o viceversa, se dice que la correlación lineal es negativa. Entonces, si una aumenta y la otra disminuye, o si una disminuye y la otra aumenta, la correlación va a ser negativa y el valor que vamos a obtener pues va a ser negativo. En este caso, la nube de puntos descenderá de izquierda a derecha. Y la pendiente de la recta ajustada va a ser negativa. Esto es muy importante porque cuando yo tenga ya la ecuación de la recta ajustada, yo puedo mirar, ¿sí?, si la pendiente, que es el valor que acompaña a quién, el valor que acompaña a X lo acompaña un valor. Ese valor se llama pendiente. Si ese valor me da negativo,
entonces ya sabemos qué pasa con esto, que la correlación lineal va a ser negativa. Bueno, ahorita vamos ya a hacer un ejercicio práctico, pero antes de hacer el ejercicio práctico, vamos a mirar la guía. Entonces en la guía, primero hay que hacer el primer punto, que es de la actividad 1, es definir unos conceptos. Aquí ya también los definimos, pueden utilizar pues lo que se trabajó aquí para definirlos si no lo han hecho, pero se supone que esa parte ya debería estar hecho. Ya debería estar hecha la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. La actividad 2 es de comprensión de lectura. Debían escoger cada uno, seleccionar en el grupo un artículo, ¿cierto? Y sobre ese artículo trabajar. No pueden repetir los artículos, tienen que ser todos diferentes. Hay 5 artículos, uno para cada estudiante. De esos artículos, aquí les indican qué tienen que hacer. Tienen que determinar el objetivo principal de esa investigación, la población, la muestra, las variables que se manejan, los tipos de variables trabajadas y también mirar si se realiza regresión con las variables trabajadas y los resultados que se encuentran. Y al final deben escribir la importancia del uso de las medidas bivariantes en esa investigación que están realizando. Eso corresponde a la actividad 2. Luego viene la actividad 3, que hay algunos que ya la han hecho, pero no la han hecho muy bien. Aquí se trata de un simulador, que se va a trabajar con un simulador. Algunos de estos 5 aspectos que tenemos aquí: altura versus tamaño del pie, gastos versus salarios, mortalidad de manatíes versus tiempo, temperatura en grados Fahrenheit versus latitud, temperatura en grados centígrados versus latitud. También se debe seleccionar, cada estudiante debe seleccionar uno, luego debe entrar aquí al simulador por donde dice enlace al simulador y allá buscan el tema. Entonces yo ya entré al simulador y lo tengo aquí. Este es el simulador. Entonces, cuando uno ya tiene el simulador, pues busca el tema pertinente, el que les toca. A unos les toca altura versus talla de zapato, el otro es, creo que bueno, no me acuerdo bien. Los 5 temas que tiene, este también lo tiene: mortalidad del manatí versus tiempo, y hay otro que tiene que ver con temperatura grados Fahrenheit versus latitud, y el otro es temperatura grados centígrados versus latitud, creo que es, y hay otro, gasto versus sueldo, creo que es. Bueno, entonces, esos son los que ustedes tienen que escoger, ustedes lo escogen de aquí. Yo voy a escoger otro. Yo voy a escoger usuarios de internet versus tiempo. Cuando yo le doy allá, me aparecen estos punticos que están en un plano cartesiano. Esto es X, esto es Y. Quiere decir que la variable independiente nos está hablando de qué? Del tiempo, ¿cierto? ¿Desde qué año lo está manejando? Desde 1990 en adelante. ¿Ya? Y por Y, ¿qué vamos a tener? El total de usuarios de internet dado en 1.000 millones. Entonces, si yo le doy clic aquí donde dice recta de mejor ajuste y le doy aquí, voy a obtener la recta. Esta recta es la de mejor ajuste, la que nos está dando ¿qué? El simulador. El simulador, de acuerdo a esa recta del mejor ajuste, también me da el coeficiente de correlación. En este caso va a ser 0.94. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Que a este lado existen 2 barritas. Para cambiar el valor de ¿qué? De la pendiente, que en este caso es A, porque es lo que acompaña a X, y de la constante, intercepto con el eje de la Y, que es B, en una ecuación de la recta. Entonces, esa viene de color azul. Si yo empiezo a mover, ¿cuál es la idea? La idea es que yo trate, porque ya tengo la recta de mejor ajuste, es esta, me la está dando el simulador. Trate de que esta línea azul coincida con esta línea roja. A veces no coincide exactamente, pero da muy cerquita. Entonces esa es la que yo voy a tomar
como la recta de mejor ajuste para mí. Pero si logro que me quede exactamente sobre ella y coincida, pues muy bien. Entonces yo empiezo a mover, aquí toca mover esa hacia abajo y miremos. Casi, ¿cierto? Podría de pronto moverla un poquito más, a ver si coincide un poquito más. No. Ahí yo tengo que tratar de hacer el ajuste lo más preciso posible. Para eso tengo que tratar de que sean paralelas. Bueno, miren, aquí la recta del mejor ajuste que nos está dando el simulador es y igual a 0.10x menos 0.38. La que yo alcancé aquí moviendo estas dos barritas, la de la pendiente y la del intercepto con el eje de la Y de la recta, llegó a 0.10x menos 0.35. Esa es para mí, ¿ya? Entonces, esa la tomo como la recta de mejor ajuste para mí. Y con base en eso yo empiezo a responder, ya cuando tenga esto de esta manera, las preguntas que me dan ahí. Entonces, ¿qué me preguntan? Bueno, dice, encuentra el coeficiente de determinación. ¿Qué me está dando el simulador? Me está dando el coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, como es el de determinación, recordemos que el de determinación es serie al cuadrado y para obtener el coeficiente de correlación, yo lo que saco es la raíz cuadrada. Pero como aquí me dan el coeficiente de correlación, la operación inversa a la radicación es la potenciación. Entonces, en lugar de sacarle la raíz, lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. En la calculadora, yo tomo 0.94 y lo elevo al cuadrado o multiplico 0.94 por 0.94, que es lo mismo. Multiplicar por el mismo, porque recuerden que cuando yo hablo de potenciación, lo que hago es que el exponente me está indicando la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar la base, que en este caso es 0.94, que me está diciendo que la multiplique dos veces, ella misma, de 0.94 por 0.94. Y eso me da el resultado, que es 0.88. Entonces, ese resultado que me está dando es lo que llamamos el coeficiente de determinación. ¿Qué me permite el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación, de acuerdo a la teoría que vimos, lo llevamos a porcentaje y me va a indicar el grado de confiabilidad que tiene el modelo matemático que yo calculé o que se calculó ahí en el simulador. Entonces, para ello, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, lo que yo hago para eso es a ese valor de 0.8836, que es mi coeficiente de determinación, lo multiplico por 100. Y obtengo el porcentaje. Entonces yo voy a decir que ese modelo matemático o que esa recta ajustada va a ser confiable en un 88.36%. Eso es lo que me está diciendo y eso es lo que yo tengo que anotar y escribir. Porque siempre el coeficiente de determinación se relaciona es con la recta de regresión, con el modelo matemático que estamos encontrando. Entonces, ya hablé del modelo matemático y si es confiable o no es confiable. Aquí ya lo determinamos y aquí con el porcentaje ya dijimos si era confiable o no era confiable. ¿Qué conclusión se obtiene? Entonces esa conclusión yo la voy a sacar con base en el coeficiente de correlación. ¿Cuál es el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación es 0.94. Entonces yo para poder decir algo de ese coeficiente de correlación, ¿a dónde voy? Voy a la tabla de Pearson. Esta tablita que tengo aquí.
0,94. Entonces yo busco, es positivo, o sea que va a estar acá. Y busco dónde va a estar localizado, en qué intervalo. Entonces va a estar entre 0,90 y 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la correlación, ¿cómo es? Excelente. Es decir, que la relación que existe entre la variable tiempo y usuarios de Internet es excelente. Y con eso, pues yo ya tengo, se relacionan muy bien esas dos variables. Existe una relación excelente entre las dos variables, porque obtuvimos como coeficiente de correlación 0,94. Y de esa manera yo ya puedo resolver ese punto, que pues en varios trabajos que me han entregado no lo he visto bien trabajado. Debemos tratar de llevar lo más cerca que yo pueda, la línea azul a que queda y conceda sobre la línea roja o como naranja, ¿listo? Y esa va a ser mi recta. Y ya con base en eso empiezo a encontrar lo que me están pidiendo. ¿Qué tipo de relación hay entre ellas? Eso también podría ser una conclusión. Una relación positiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pendiente, que es el valor que acompaña a X, es positivo, y porque yo puedo ver que a medida que transcurre o aumenta el tiempo, también aumenta el total de usuarios que hay en Internet. Entonces esa también es otra conclusión que podemos colocar ahí para poder culminar con éxito pues ese trabajito que estoy haciendo. Y la otra tiene que ver también con la confiabilidad, que esa ya la habíamos visto anteriormente, también se puede poner como conclusión, el porcentaje de confiabilidad que tiene esa recta de ajuste que se encontró. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o está claro, podemos continuar. ¿Hay preguntas, chicas? Chicos, no sé qué necesitarán. No, señora. ¿Está bien? ¿Está claro? Está claro. Sí, señora, está claro. Bueno, entonces para que por favor los que no lo han hecho bien, lo corrijan y lo hagan debidamente. No es difícil. Lo que pasa es que de pronto pues no había mucha claridad en qué era lo que tenían que hacer. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar a un ejemplo, a un ejercicio práctico para poder calcular lo que nos están pidiendo y poder entender cómo hacer el punto 4, que es el que tiene que ver con regresión lineal simple, porque el punto 5 tiene que ver con regresión lineal múltiple y ese lo vamos a trabajar aparte solito el miércoles a las 6:30, que volvemos a hacer CIPAS, para trabajarlo solito, porque ese pues también tiene un poquito más de grado de dificultad. Entonces, y además en la web pues no lo explicaron, se lo dejaron de consulta. Entonces le vamos a dedicar más tiempo. Bueno, dice el ejercicio. Se desea establecer la relación que pueda existir entre las alturas de una muestra de 12 padres y sus hijos. Entonces aquí hay altura de los padres y altura de los hijos. Para mí, la altura del hijo va a depender en mucho de la altura del padre. Entonces, para mí, ese análisis yo lo tengo que hacer primero. Yo soy la que lo hago. Entre las variables, yo cojo las variables que voy a trabajar y miro cuál depende de cuál. Entonces, dependiendo de eso, entonces yo determino cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable independiente. Porque si yo le cambio el orden y yo, por ejemplo, digo que la altura del hijo es la variable independiente y que la altura del padre es la dependiente, entonces los resultados van a ser totalmente diferentes. Pero no es lógico, ¿cierto? La altura del padre, pues la altura del hijo, pues va a depender mucho de la altura del padre, pienso yo. Entonces, para mí, la variable independiente va a ser la altura del padre, y la variable dependiente, porque ya no, la altura del padre no está dependiendo de otra, ¿cierto? Y la variable dependiente va a ser la altura del hijo, porque la altura del hijo va a depender de la altura que tenga el padre. Entonces, esta tablita
yo la coloqué en Excel. Vamos a trabajar primero en Excel y luego trabajamos en Infostat. Siempre, siempre, siempre escuchen esto. La variable independiente hay que colocarla primero. Aquí la columna de la variable independiente siempre debe ir de primera. Y la columna de la altura del hijo debe ir después. En ese orden hay que colocarlos. Por favor, no se vayan a equivocar con eso, porque cuando ustedes vayan a trabajar con la base de datos deben tener presente eso. Primero, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Y la variable independiente, si lo voy a trabajar en Excel, debe quedar de primera y la variable dependiente debe quedar de segunda, la segunda columna. Cuando ya tengo ahí mi tablita, voy a trabajar primero en Excel, selecciono, insertar y me voy para los gráficos, ¿no? Y tomo, aquí mire, aquí me dice dispersión porque eso es lo que vamos a manejar, entonces son punticos. Y le doy aquí en donde dice dispersión, en la primera. Entonces ya tengo ahí los punticos. Este es el valor de X, 1.6, y el valor de Y es 1.62. Entonces 1.6, 1.62 es el primer punto. El segundo punto, 1.64, 1.64. Entonces aquí tengo 1.64, 1.64 que corresponde al segundo punto, y así se van ubicando todos estos punticos que son parejas ordenadas en ese plano cartesiano. Es muy importante colocarle el título, el eje y el título de la gráfica. Sobre el eje X debe ir la altura del padre, porque esa es nuestra variable independiente. Independiente. Entonces aquí vamos a colocar altura del padre. Sobre el eje Y va a ir la variable dependiente. Y dependiente. Entonces aquí vamos a colocar altura del hijo. Es muy importante colocar estas cositas porque no las estamos colocando y entonces uno no sabe qué es lo que ustedes están haciendo, y aquí es muy importante saber cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. Altura del hijo. Y el título es este. Entonces sería la relación que vamos a establecer entre ¿quiénes? Entre la altura del padre versus la altura del hijo. Relación entre ¿quiénes? Altura, primero la variable independiente, altura del padre versus altura esto. Ya tengo ya mi gráfica ya con las cositas que son importantes para poder identificar de qué se trata. Luego me ubico en cualquiera de los puntos y le doy clic derecho. Al darle clic derecho me aparece estas etiquetas. Entonces voy a buscar donde dice agregar línea de tendencia. Y inmediatamente ahí me aparece la línea recta. ¿Sí ven? Es una línea recta. Esa es la línea de tendencia o la línea ajustada a ese modelo matemático o a ese conjunto de puntos. Es la que, ¿qué significa esa línea de tendencia? Es la que une la mayor cantidad de puntos posibles dentro de esta gráfica. Entonces vamos a mirar qué otra cosa debo escribir. Debo presentar ecuación ahí mismo, en el mismo sitio donde estoy mirando que es lineal. Debo buscar donde dice presentar ecuación en el gráfico.
y presentar el valor de R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación en el gráfico. Inmediatamente él ya ahí en Excel me da la información que yo necesito. Me está diciendo que Y es igual a 0.5658, esa es la pendiente, multiplicado por X más 0.7276, que es la constante, que es el intercepto con el eje de la Y. Y me está diciendo que el coeficiente de determinación R al cuadrado es 0.84. Ya tengo mi gráfica, tengo la información que necesito, que eso es lo importante. Entonces acá vamos a mirar qué me piden. Se realiza el diagrama de dispersión y determina el tipo de asociación entre las variables. Entonces, ya hicimos el diagrama de dispersión, ¿verdad? Ya lo hicimos, es este. Y ya colocamos también la recta y encontramos el modelo. ¿Qué relación existe entre las variables? Es positiva, ¿verdad? Porque a medida que aumenta la altura del padre, va a aumentar la altura del hijo. ¿Ya? Si va en esta dirección, siempre es positiva. Y si va al contrario, o sea, tomándola de aquí hacia abajo, entonces ahí se dice que es negativa y nos debe dar la pendiente, que es lo que acompaña a X con un valor menos. Entonces ahí sucedería lo contrario, que una aumenta y la otra disminuye. Pero aquí es positivo. ¿Qué más me piden? Encuentre el coeficiente de determinación y el de correlación. Entonces ya encontramos el coeficiente de determinación porque ya me lo dio, Excel me lo dio, y es 0.84. Para hallar el coeficiente de correlación, ¿qué debo hacer? Como aquí tengo es el de determinación, entonces aquí lo que tengo que calcular para hallar el solito es la raíz cuadrada de este valor y obtengo el coeficiente de correlación. Mire que es diferente a lo que hicimos en el simulador. Entonces aquí vamos a hallar la raíz cuadrada de ¿quién? De 0.84. 0.84. Y eso me va a dar 0.89, 0.90, ¿cierto? Si aproximo, recuerden que como está 6, entonces le sumo una y me quedaría 0.90 o 0.8966. Ese es el coeficiente de correlación y ese es el que yo miro en la tabla de Pearson, ¿ya? El de correlación. El de determinación lo multiplican por 100, encuentra el porcentaje y me va a indicar el grado de confiabilidad que tiene el modelo matemático que tengo escrito aquí. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, miremos aquí la presentación que más me piden. Determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra, ya lo hallamos, y decir si es confiable o no es confiable. Entonces, y determine el grado de relación o correlación entre las dos variables. Entonces aquí yo ya tengo las soluciones. En Excel, la relación es directa, hay una correlación positiva, ¿cierto? El coeficiente de determinación nos dio 0.80, está aquí. Nos dio 0.80, sí, estamos bien. El coeficiente de correlación lo hicimos en la calculadora y nos dio 0.897, bueno, ya lo aproximé aquí a 3. El modelo matemático, ahora, ¿dónde está mi modelo matemático? El modelo matemático me dio 0.5658, ¿cuánto puede ser? Sí, no sé si lo aproximaron allá, 0.57 más 0.727 podría ser 0.73. Vamos a mirar cómo lo escribí acá. 0.57x más 0.73, esa aproximación, y igual. R al cuadrado, que es 0.80, que es mi coeficiente de determinación, corresponde al 80% si multiplico por 100, ¿cierto?
Entonces, ¿qué me está indicando ese 80%? Que ese modelo matemático es bastante confiable, ¿ya? Porque es el 80%, tiene un 80% de confiabilidad. El modelo matemático que y igual a 0.57x más 0.73. Y aquí, sacando la raíz cuadrada, obtuvimos 0.897, que ese es el grado de relación o correlación. Pero para poderlo determinar, yo me voy ¿para dónde? Para la tabla de Pearson, 0.897. Y miro, ¿dónde está 0.897? Está entre 0.80 y 0.90. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es una correlación aceptable. Entonces, ahí debemos indicar que la correlación es como aceptable. O sea, la relación entre esas dos variables que estamos trabajando es aceptable entre la altura del padre y la altura del hijo. Y eso pues es lo que tenemos que hacer en el ejercicio que tenemos que desarrollar. Estas cositas son las que tenemos que encontrar. Ahora, eso que tengo yo ahí también lo puedo hacer en Infostat. ¿Sí? Ya lo hicimos en Excel, ahora lo vamos a hacer en Infostat. ¿Cómo hago para hacerlo en Infostat? Necesariamente tengo pues que tomar la tablita y copiarla, ¿verdad? Control C. Aquí la hice con poquitos datos. Y la vamos a copiar ¿en dónde? Aquí en Infostat. Entonces yo voy a archivo, a nueva tabla. Y aquí en azul, clic derecho y le digo pegar incluyendo nombre de columnas. Punto. Ya la pegué. Ya la tengo ahí. Entonces, ¿a dónde voy? A estadísticas y busco donde me dice regresión lineal, porque esa es la que estamos viendo. Regresión lineal. Aquí es muy importante saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Si no tengo claro eso, me va a quedar mal hecho el ejercicio. De nosotros ya dijimos que la altura del padre es la variable independiente. Aquí no se llama independiente, se llama regresora. Entonces, cuando la que sea la independiente, ustedes la van a colocar aquí donde dice regresora. Y la dependiente, sí, aquí nos dice variable dependiente. Es variable independiente, es la altura del padre y la ubicamos acá. Y la altura del hijo, que es la variable dependiente, la ubicamos acá. Y le damos a aceptar. Ahí ya pues obtengo, no cambio nada de lo que está escrito ahí, lo dejo tal cual está y le vuelvo a dar a aceptar. Aquí inmediatamente ya me va a aparecer mi gráfica, ¿cierto? Que si la comparamos con la que nos dio aquí, es bastante parecida. Esta es mi gráfica. Y aquí al ladito, bueno, aquí me falta es arreglarle el título, ¿no? Hay que arreglarle el título porque es que a veces no me le colocan el título, lo dejan sin arreglar. Entonces dijimos que era la relación entre quién. Relación entre altura del padre, que es la variable independiente, versus la altura del hijo. Está mi gráfica lista para poderla trabajar. Y aquí en este ladito me da el resto de información. Entonces, si usted mira aquí, estamos trabajando con 12 datos porque vimos que la tabla tenía 12 datos, ¿cierto? Nosotros allá cuando vayamos a hacerlo en Infostat, debe decir 400 porque es la base de datos que nosotros hemos manejado y que tiene 400 datos. Aquí me están dando R al cuadrado, o sea, me están dando R elevado a la 2, que es el coeficiente de determinación, que nos lo dan igual a 0.80. Miremos si es igual a lo que tenemos acá. Coeficiente de determinación, 0.80. ¿Listo?
Ahora, ¿dónde busco la recta de ajuste? La línea recta. Ve aquí donde dice EST, hay dos valores. Acá estos dos valores, los dos primeros valores. Dice altura del padre X, 0.57. Este va a ser el valor de la pendiente o el valor que va a acompañar a la X. Y dice constante, 0.73, que va a ser el valor, el término, la parte constante, o sea, el intercepto con el eje de la Y. Entonces, yo armo la recta. Y igual 0.57x más 0.73. Ahí están los dos valores y miremos si es lo que tenemos aquí. 0.57x más 0.73. Mire que nos da exactamente lo mismo. Entonces, aquí encuentro el coeficiente donde dice R elevado al cuadrado, el coeficiente de terminación. Y aquí donde dice EST, que viene de estadística, entonces aparecen los dos valores que a mí me interesan. No tengo que mirar nada más, solamente estos dos valores. Donde dice altura del padre X, ese 0.57 va a ser la pendiente o el valor que acompaña a la variable X. Y el 0.73 que aparece en constante va a ser lo que yo le sumo a ese valor que en este caso corresponde al intercepto con el eje Y, o le resto porque también puede ser negativo. Entonces sería Y igual 0.57x más 0.73 y ahí ya tengo pues lo mismo que tengo acá. Ya como tengo el coeficiente de terminación, saco la raíz cuadrada, encuentro el coeficiente de correlación y ya puedo tomar y hacer completar lo que me piden con las conclusiones y demás, ¿cierto? Que el 80, esa recta ajustada va a ser el 80%, va a tener un 80% de confiabilidad, o ese modelo matemático, como ustedes le quieren decir, va a tener un 80% de confiabilidad. Y el valor de R, que es el coeficiente de correlación, me dice el grado de relación que existe. Para eso tengo que ir a la tabla de Pearson y buscar dónde se encuentra. Entonces se encuentran aceptables. Entonces yo puedo decir que la relación que existe entre esas dos variables pues va a ser aceptable. Y ya tengo contestadas mis preguntas. Lo que tengo que decir, la correlación es positiva porque a medida que aumenta una, la otra también aumenta. Aumenta la variable, la variable independiente y también aumenta la variable dependiente. Entonces, aumenta, ¿cuál es el nombre de la variable independiente? La variable independiente se llama altura del padre, entonces se aumenta la altura del padre. ¿Qué va a pasar con la altura del hijo? Que va también a aumentar. Entonces, la relación es directa y es positiva, que eso es lo importante y lo que hay que decir también. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta hasta ahí o está claro lo que hemos explicado hasta ahí? Claro, profe. Claro, bueno, entonces ahora, este fue un ejemplo chiquitico. Vamos a tratar de hacer un ejemplo ya con nuestra base de datos. Pero yo no voy a trabajar sino con 48 datos de esa base de datos. ¿Ustedes con cuántos van a trabajar? Con 400. Yo voy a trabajar nomás con 48. Yo tomé una pequeña cantidad de datos. De esa, aquí tengo 48 datos y de ahí es que yo tomé la información. Esta es nuestra base de datos. La tengo la que nos dieron inicialmente en Excel, pero yo solamente tomé 48. Ustedes deben tomar los 400 completos que se van a manejar. Voy a trabajar con el peso de la víctima y la altura de la víctima. Entonces, yo aquí ya los copié. ¿Qué debo tener presente? Que yo tengo que determinar primero cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente entre altura de la víctima y peso de la víctima. Entonces, para mí, ¿no? Si la altura, si la persona tiene mayor altura,
debe tener mayor peso. O sea que para mí la altura viene a ser mi variable independiente y de esa variable independiente va a depender el peso. ¿Ya? Entonces, si aumenta la altura, pues el peso también debería, ¿no? Porque no sabemos si es cierto o es falso lo que yo estoy afirmando. Eso lo sabremos cuando hagamos el análisis y encontremos la recta y podamos hablar de la recta. Por ahora yo estoy pensando y estoy haciendo este análisis, que es el primero que ustedes tienen que hacer cuando cojan las dos variables que vayan a manejar. Para mí, la altura de la víctima, pues va a determinar el peso. Entonces, luego la altura de la víctima va a ser mi variable independiente y el peso de la víctima va a ser mi variable dependiente. Por eso aquí le coloqué X y le coloqué Y. ¿Listo? Entonces, ya la tengo ahí en Excel. Yo tomo los 48 datos, no tengo unos 48. Inserto la gráfica, insertar gráfico de dispersión, el de punticos, el de globitos, y ahí ya tengo mi gráfico. ¿Listo? Entonces, ahí le tengo que arreglar. Estoy trabajando en Excel, ¿no? El título del eje, el título de la gráfica. Entonces acá dijimos que la horizontal va a ser la variable independiente, que para nuestro caso dijimos que era la altura de la víctima. Vamos a colocar aquí, altura de la víctima. Ese análisis lo tiene que hacer cada uno de ustedes y de acuerdo a eso es que trabajan el ejercicio. Les tienen que pensar muy bien qué cosa depende de la otra. Altura de la víctima. Y por este lado vamos a colocar peso de la víctima. Peso de la víctima. Y el título, también lo vamos a cambiar, ese no es el título. Le vamos a establecer la relación entre la altura de la víctima versus el peso de la víctima. Peso de peso. Peso de la víctima. Esto. Luego que ya tengo eso, ya con sus títulos y demás, me ubico sobre un punto cualquiera que yo quiera. Y le doy clic derecho. Al darle clic derecho, tenemos aquí estos aspectos a tener en cuenta, pero el que vamos a tener en cuenta para nuestro caso es agregar línea de tendencia. Es lineal. Esta línea es la que agrupa la mayor cantidad de puntos dentro de toda esa nube de puntos que tengo. Y luego, la parte de abajo, le doy presentar ecuación en el gráfico. Y presentar el valor R cuadrado en el gráfico, que es el coeficiente de determinación. Entonces aquí ya aparecieron los dos datos, voy a bajarlos por acá. Y ya tengo ahí, ya tengo mi recta y tengo R cuadrado, que es 0.41. Fijémonos que la pendiente, que es 0.3, que acompaña a X, es positivo. ¿Qué significa eso? Que es positivo. Quiere decir que la relación va a ser positiva, directa entre la altura de la víctima y el peso de la víctima. Quiere decir que a mayor altura de la víctima, mayor peso. ¿Ven? Porque va ascendiendo. A mayor altura de la víctima, mayor peso. Tengo ya mi ecuación y tengo el coeficiente de determinación, que si yo lo multiplico por 100, me va a dar 41%. ¿Qué significa eso? Fijémonos que ahí ya es poco confiable, ¿verdad?
esa ecuación que obtuvimos ahí, y igual a 0.3 x más 15,626 no va a ser tan confiable porque solamente nos está dando una confiabilidad del 41%, está por debajo del 50%, que no es tan confiable. ¿Por qué? Porque no está como uniendo o tomando una cantidad considerable de puntos. Fíjese que por fuera de la línea quedaron un montón de puntos, ¿cierto? Que hay bastante dispersión en esos punticos. Bueno, ahí podemos calcular, como nos dio en el de determinación, podemos calcular el coeficiente de correlación, que recuerden que esa es la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada, ¿de quién? De ese valor. 0.4143. ¿Eso qué me da? Me da 0.6655 o 0.67. Entonces ya tengo todos los valores que necesito. Entonces yo aquí también ya tengo la solución. Entonces es una relación directa y una correlación positiva. Ya dijimos por qué. A medida que aumenta la altura de la víctima, va a aumentar el peso de la víctima. También tenemos aquí coeficiente de determinación 0.41. Calculamos el coeficiente de correlación en la calculadora. Bueno, aquí me quedó un poquito diferente. Es que yo escribí mal. Era 0.41 y escribí 0.44. Lo escribí mal. Vamos a hacerlo otra vez. Es 0.41. .64. ¿Será que lo había escrito yo mal? Bueno, de 0.64. El modelo matemático, ya lo tenemos también acá. ¿Cuál es el modelo matemático? 0.3x, y igual, 0.3x más 15.626. 0.3x más 15.63, haciendo la aproximación. De ahí ya está el modelo matemático. Estas son todas las cositas que les piden al resolver el ejercicio. ¿Qué podemos decir? Con base en el coeficiente de determinación, que solamente tenemos un 41% de confiabilidad de este modelo matemático. Podemos decir que no es muy confiable, ¿no?, el modelo matemático. ¿Y qué podemos decir de R igual a 0.64, que es el grado que es la correlación, o que nos va a permitir determinar el grado de relación? Entonces nos vamos para la tabla de Pearson y buscamos 0.64. 0.64 está aquí entre 0.60 y 0.80, que hay una correlación regular. ¿Sí? Regular. Entonces, el grado de relación o de correlación va a ser regular. Con base en eso, ustedes ya pueden sacar las conclusiones, que es lo que me piden. Entonces, la conclusión va en términos de la confiabilidad, en términos del grado de relación, como es, en términos de la relación que se establece entre las variables, que la correlación es positiva, que la relación es directa porque una aumenta y la otra también aumenta. Cuando una aumenta y la otra disminuye, se dice que la relación es indirecta. Pero siempre que una aumente y la otra aumente, o una disminuye y la otra disminuye, se dice que la relación es directa. Entonces, para que tengan presente eso, creo que no se lo había dicho. Entonces, si una aumenta y la otra disminuye, o si una disminuye y la otra aumenta, decimos que la relación es indirecta. Para que tengan presente, y ahí ya podemos sacar las conclusiones. Eso mismo que nosotros hicimos en Excel, con la altura de la víctima y el peso de la víctima, también lo podemos hacer en Infostat. Voy a borrar aquí esto
Y esto. Vamos a trabajar con nuestros 48 datos. Y vamos a trabajar con dos cosas. Aquí está. ¿Dónde está? La altura, el peso de la víctima y la altura de la víctima. ¿Listo? Con eso es que vamos a trabajar. Lo que sí debo tener muy presente es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Nosotros ya determinamos, y tenemos claro aquí, que la altura de la víctima es la variable independiente y que el peso de la víctima es la variable dependiente. Entonces vamos acá, estadísticas, regresión lineal, entonces vamos a buscar nuestras variables. Vimos que la altura de la víctima era la variable independiente, entonces la colocamos aquí donde dice regresoras. Y el peso de la víctima va a ser la variable dependiente, entonces la colocamos aquí arriba porque ahí sí dice variable dependiente. Le damos a aceptar, dejamos tal cual está y ahí ya tenemos. Primero, tenemos nuestro gráfico que yo ya lo he hecho acá. Ya lo hemos hecho en Excel, ¿no? Ya teníamos la información de Excel. Tenemos el gráfico. Y ahora miramos aquí, que esto es lo más importante, este pedazo de acá. Ya está el gráfico hecho. Ah, bueno, aquí le falta el título, ¿no? El título y no lo hemos, ya sabemos cómo debemos colocar el título. ¿Cuál es el título? Relación de quién, altura de la víctima versus peso, ¿no? Peso de la esto. Ya tengo ahí mi gráfico y ahora miramos acá. Entonces tenemos aquí cantidad de datos, estamos trabajando con 48. Ustedes estaban con 400. Tenemos el coeficiente de determinación, r elevado al cuadrado, que nos da 0.41. Miremos si eso es cierto. 0.41. Muy bien. Y aquí tenemos altura de la víctima y constante. Aquí donde dice ST, estadística. De 0.30 va a ser la pendiente que acompaña al valor de X. Y 15.63 va a ser la constante, o sea, lo que yo le sumo, le resto a ese valor de X acompañado de la pendiente. Entonces nos va a quedar 0.3X más 15.63. Miremos si eso nos dio. 0.3 o 30, lo mismo, X más 15.63. Tenemos el mismo modelo matemático con estos dos datos que tengo aquí. Tenemos nuestro coeficiente de determinación, que es 0.41. Tenemos nuestra gráfica. Calculamos la raíz de S, nos da 0.64 y con él ya podemos determinar el porcentaje multiplicando por 100 el valor que nos da el coeficiente de determinación, nos da el 41% y que nos va a decir que no es muy confiable ese modelo matemático, y el 0.64 que nos va a establecer la relación entre esas dos variables, que lo miramos en la tabla de Pearson y que nos va a decir que la correlación o la relación entre esas variables es regular. ¿Listo? Entonces, creo que se hizo un ejemplo que no tenía que ver con lo que nosotros estábamos manejando y un ejemplo que ya tenía que ver directamente con la base de datos que estamos trabajando. Les agradezco de verdad el haberme escuchado. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta.
Ahora sí, ya estoy presta a atender a sus preguntas. ¿O está todo claro? Nada que decir. Quiere decir que hay claridad. Pues Claro, ahora, profe. entonces, de esto se trata. Realmente el ejercicio es muy sencillo. Si yo lo entiendo bien y tengo claridad de lo que tengo que hacer, no tengo problemas porque realmente es muy sencillo lo que hay que hacer. Ahí se explicó en Excel, también se explicó en Infostat. Comparamos los resultados para que usted vea que si da exactamente lo mismo, sea que usted lo haga por Excel, sea que usted lo haga por Infostat, y puede llegar a la misma solución, a las mismas respuestas. Voy a dejar de grabar.